Recapitulando, eh, brevemente, lo que vimos hasta ahora fue Transformer, vimos que es un nuevo tipo de modelo para Machine Learning, que, la gran mejora era que implementaba el concepto de atención y lo implementaba en paralelo. Es un concepto que ya se había desarrollado poco tiempo atrás, pero ahora lo podía calcular en paralelo y de esta forma podía escalar los tiempos de entrenamiento y el tamaño de las secuencias que podía procesar. Después fuimos viendo cómo este modelo, que se basaba en encoders y en decoders, y que originalmente era para traducir texto, cómo aparecen variantes de, de esta arquitectura que toman o los encoder o los decoder eh, para realizar distintas tareas. Vimos que, por ejemplo, BERT es una pila de encoders que después de un entrenamiento no supervisado muy grande, con un set de datos muy grande, un preentrenamiento, después lo podemos entrenar en tareas específicas y funciona muy bien para texto, para distintas tareas, en realidad para procesamiento natural del lenguaje. Y vimos que también podemos crear modelos de lenguaje que pueden predecir texto y vemos cómo aparece GPT-2, GPT-3, que lo que van es prediciendo la siguiente palabra, pero también con set de datos gigantes y que, bueno, que van aprendiendo eh, que pueden hacer ese trabajo, esa predicción en base a lo que aprendieron. Vimos también cómo fue, eh, se fueron superando en cómo realizan las tareas. Y vimos que, por ejemplo, los últimos modelos de Transformer ni siquiera había que hacerle un ajuste fino, sino que para muchas tareas directamente lo podíamos utilizar. La idea de la clase de hoy es presentarles cómo este concepto de Transformers y el concepto de atención, en realidad de Transformer podríamos decir que es el procesamiento en paralelo, en una pila de encoder o de decoder, eh, que, que es capaz de, con atención, eh, realizar distintas tareas. Y eso lo vimos para texto. Entonces el primer paso que teníamos en texto era pasar esas palabras o pedacitos de palabra, tokens, a una representación numérica, a un vector, y a la salida veíamos también cómo de alguna manera o obteníamos una clasificación, que era un valor, o la clase a la que pertenecía la salida, o en realidad la entrada, o también para distintas tareas proveer, no sé, predecir la palabra o predecir la posición en la que comienza una respuesta y finaliza una respuesta. Siempre abocados al problema o distintas tareas en procesamiento natural del lenguaje. Entonces, la idea de hoy es ver que luego se empezó a aplicar esta arquitectura más allá de texto, más allá de tareas de procesamiento natural del lenguaje. Entonces, lo que primero podemos ver es que aparece un transformer, esto lo publica Google, que es una arquitectura que es Vision Transformer, que lo que trata es de aplicar, o lo que hace realmente es aplicar esta arquitectura a clasificación de imágenes. Entonces vemos que es una pila de encoders. eh, Podemos ver que es similar en este caso a BERT, que para el primer token o lo que viene acá, que no son tokens, eh, son, tiene, esa salida se utiliza para entrenar una red de clasificación. Y vemos que lo que hace este tipo de red es que en lugar de tokens se eh, parte o eh, crea pequeños parches
en una secuencia, en forma secuencial de la, de la imagen de entrada que se quiere clasificar y obtiene una representación para cada uno de estos parches. Entonces, en vez de, eh, la idea es, de alguna manera, se hace un embedding, pero de estas partecitas de imágenes, y esto es lo que se alimenta al transformer. Y entonces, así como antes encontrábamos relaciones entre las palabras y cómo las distintas palabras en una sentencia tenían relevancia para una palabra en particular, acá lo que estamos analizando es cómo las distintas partes de la imagen contribuyen a determinadas características que hay en un, en un recuadro más pequeño de la imagen. Entonces, es analizar, lo que nos permite la atención es analizar las distintas partes de la imagen y cómo otras características de la imagen influyen sobre esa característica. En el texto esto era más obvio, o el concepto de atención era más obvio porque a nosotros los humanos nos resulta más obvio entender cómo distintas palabras en Dis- una oración dan contexto. Disculpa, Matías, tengo Sí, una pregunta. sí, sí, seguro. ¿Cada patch equivale a un token? Consulta Ariel. Sí, cada patch equivale a un token. Es lo mismo que hacíamos antes, pero ahora es, en vez de cada palabra, tendríamos un patch. Exactamente. Eh, y entonces lo que tenemos es en lugar de palabras y cómo aportan a las distintas características, a entender una palabra en contexto, acá entendemos cómo cada patch o pedacito de imagen eh, está influenciado por el contexto. Podríamos imaginar, no sé, si vemos una cara y en las otras imágenes tenemos partes del cuerpo, bueno, eso nos va a ayudar a clasificar, no sé, una persona, por ejemplo. Eh, Ese es un ejemplo que podríamos tratar de imaginar. Eh, es un poco más abstracto que el caso del texto. Para el caso de imágenes, eh, ya existen modelos, eh, redes convolucionales que trabajan muy bien, sobre todo para el problema de clasificación, que es el que estamos viendo con Vision Transformer. Existen redes y existen set de datos con los que se probaban estas redes, en los que se obtenían muy buenos resultados con redes convolucionales. Una, por ejemplo, podemos ver acá ResNet 101. eh, Todas las que estamos viendo que llegan casi al máximo de, este, de esta métrica, de este dataset, son redes convolucionales. El Vision Transformer vemos que sobrepasa a las redes existentes, que llega a un nivel de precisión mucho mayor. De hecho, empieza a liderar el ranking. Entonces, así como veíamos que para las tareas de procesamiento de lenguaje, eh, los transformers empezaron a ocupar las primeras posiciones, empezamos a ver que Vision Transformer, el mismo concepto de atención, aplicado a imágenes, también empieza a dar los mejores resultados. Otra pregunta, Sí. Matías, nos dice Felipe. ¿Por qué es que se le dice o qué significa que los parches flatnet o aplanados? Eh, Entiendo, no soy un experto en este tema, pero entiendo que es porque, voy a tratar de la diapositiva anterior, entiendo porque si ven en la imagen hay cierta relación entre, o sea, los parches ocupan el espacio físico X e Y donde estaba la imagen, pero se presentan al transformer como una lista aplanada. Entonces, no es que tenemos información espacial, sino a lo sumo de posición. Es una lista plana que tenemos información de posición, pero no es que presentamos, por ejemplo, la imagen.
con su dimensión X, Y al modelo, sino que se parten parches y sí se presentan en orden los distintos parches. Creo que es por eso. Entonces, eso es una proyección lineal de los parches en una fila. Bueno, entonces estamos viendo que también con Vision Transformer, como en los otros casos de los Transformers, estamos llegando a, eh, a los niveles más altos de precisión, lo que hace que esta sea una alternativa a explorar. Si, por ejemplo, la tarea que queremos resolver es de clasificación de imágenes, sabemos que eh, con este tipo de redes podemos lograr la mayor precisión. En la práctica hay un problema, que es que así como los transformers necesitan o utilizan set de datos masivos, como habíamos visto cada vez más, por ejemplo, BERT se entrenaba con Wikipedia, después GPT-3 con un, eh, tratando de obtener toda la información disponible de Internet hasta una fecha de corte en 2019. Bueno, en este caso también se entrenaron con datos masivos para llegar, con un set de datos masivos para llegar, no lo tengo acá el nombre, pero no lo recuerdo, pero si lo buscan en el paper, eh, tiene el modelo que llega a este nivel de precisión, tiene un preentrenamiento con un set de datos masivos. Eh, eh, entonces, acá hay una salvedad que es, si vamos a trabajar con datos médicos, en general, para datos médicos no existen set de datos del volumen de imágenes que, por ejemplo, se entrenó este modelo. Y si probamos a entrenar un Vision Transformer con un set de datos pequeño, no logramos la misma precisión que, por ejemplo, una red convolucional. Para un set de datos pequeño, una red convolucional todavía nos está dando mejores resultados que un Vision Transformer. Entonces, sabemos que con un Vision Transformer podemos llegar a los niveles más altos de precisión, pero también tenemos la desventaja de que necesitamos un set de datos demasiado grande, que si lo llevamos a nuestro caso, que es cómo podemos aplicar esto a salud o medicina, es algo difícil de conseguir. Esto es un gráfico del paper también que muestra, esto sería cómo va calculando, a qué le va prestando atención eh, las distintas cabezas eh, en las distintas capas, y vemos que en las primeras capas eh, presta atención a características que están distantes, y después en las siguientes la atención se centra en características más cercanas. Entonces hasta ahora estamos viendo que que podemos aplicar Vision Transformer, que se publicó una arquitectura que permite de alguna forma codificar las imágenes para utilizar esa arquitectura de atención, que logran mejores resultados, pero que los sets de datos tienen que ser masivos para lograr esos mejores resultados. Si lo comparamos con si utilizamos un set de datos pequeño, convergen y nos dan mucho más resultados, mucho mejores las redes convolucionales. Matías, Sí, pregunta a Ariel. sí, Él pregunta Imaginet y después Enrique sí. nos consulta y dice, inclusive para el ajuste fino se necesitan datos masivos. Para el ajuste fino no. De hecho, creo que una estrategia, lo que uno puede hacer, que es parecido también a Transfer Learning y las redes convolucionales. En el caso de las redes convolucionales también, si uno entrena primero con un set de datos muy grande, la red aprende ciertas características que a lo mejor no están presentes en nuestro set de datos, como relaciones entre las líneas, aprender determinadas texturas. Eh, es como que ustedes primero se forman hagamos la analogía con un ser humano, si conocen un montón de objetos, van a inferir un montón de patrones y después
pueden estudiar en particular un tipo de objetos donde es posible que utilicen patrones ya aprendidos o detecten patrones ya aprendidos. Lo mismo ocurre con las redes convolucionales y por eso se utiliza Transfer Learning como una alternativa para primero entrenarla con un set de datos masivos y después con un set de datos pequeño como un fine tuning. Y lo mismo se tiene que hacer con Vision Transformer para lograr resultados aceptables para un set de datos que no es masivo. Entonces sí se hace un fine tuning, pero requiere primero ese set de datos muy grande. Y es la forma, podría ser una forma de lograr resultados aceptables con Vision Transformer. Y Ariel nos dice que se refería a si el dataset para el preentrenamiento era ImagiNet. Eso es lo que Sí, sí, preguntaba. sí. Vamos a buscarlo. Creo que sí. A ver si lo escribí bien. Imagen. Acá vamos a verlo. No sé si recuerdan que para los transformers y para el caso de texto les mostré el ranking y se veía como arriba de todo estaban los transformers en la actualidad. Y acá arriba también podemos ver que el que está logrando eh, la precisión más alta es un Vision Transformer con este set de datos. Ya tenemos muchos otros, redes convolucionales, pero en la actualidad el que logra el puntaje más alto la precisión más alta es un Vision Transformer. Me salté una diapositiva. Bueno, acá un comentario que existen ciertas pruebas para ver cómo trabajan estos modelos, si trabajan más prestando atención por ejemplo, a la textura o a la forma. Entonces, este ejemplo consiste en cambiarle a una imagen, que por ejemplo un ser humano, ustedes me imagino que todos en la imagen de la derecha pueden ver el gato. Es correcto, ¿no? No estoy diciendo... Sí. Bueno, Claro, imagino claro, que se sí. ve la forma. Bueno, eso es porque el ser humano identifica o clasifica más por forma que por textura. Las redes convolucionales detectan más texturas y patrones sí, como de textura que de forma y globales, como en este caso. Entonces, una prueba que se hizo fue a ese set de datos, Imagenet, cambiarle algunas imágenes la textura y de esa forma identificar que, por ejemplo, empezaba a fallar la clasificación en las redes convolucionales, pero los Vision Transformer trabajaban, en muchos casos trabajaban en forma correcta. Entonces, ese tipo de pruebas, y hay set de datos específicos para esto, sirve para ver si una red trabaja más detectando formas o en base a el análisis de características como la textura. Y esa sería una diferencia importante entre redes convolucionales y Vision Transformer. Y esto es porque las redes convolucionales tienen en cuenta características locales, después van combinando esas características locales a diferente escala, al final terminan analizando a escala mayor las distintas características, pero la realidad es que prestan atención más a características como la textura. En cambio, el Vision Transformer veíamos que la tensión al principio podía ser entre características que estaban a una distancia más grande y entonces de esa forma logra, basa la clasificación más en forma que en características locales como la textura. Y esa sería una diferencia de cómo trabajan las redes convolucionales
que es más con filtros y locales, características locales, que los Vision Transformer que prestan atención a las características de toda la imagen. Y esta es una comparación que no sé si se llega a ver. En este caso, bueno, vamos a ver, por ejemplo, los rombos rojos a la izquierda es como trabaja el humano promedio. Entonces, mientras más a la izquierda estamos, más se realiza la decisión de clasificación en base a la forma. Los cuadraditos en las formas de la izquierda tenemos, del eje de las Y, tenemos distintas categorías de objetos. Y podemos ver como para la mayoría de estas categorías de objetos, el humano promedio decide o los clasifica en base a la forma. Después, por ejemplo, tenemos los circulitos azules, que son una red convolucional, ResNet 50, y vemos que están de la mitad para la derecha. Y entonces podemos decir eh, que, que estos tipos de redes toman más la decisión de clasificación en base a textura. Mientras más a la derecha están, es en base a textura y no en forma. Y podemos ver que lo que más se acerca al humano son los triangulitos amarillos invertidos o naranjas, que son Vision Transformer, que en algunos casos no es totalmente por forma, pero de todas las redes, de todos los ejemplos de redes que tenemos, son las que están tomando más la decisión en base a forma, de la misma forma que el ser humano. Entonces, esto está buenísimo, podemos lograr una precisión mayor, pero si volvemos a problemas concretos y que tienen que ver con el área de la salud o con el ámbito de medicina, el problema que nos vamos a encontrar es que siempre los sets de datos, primero no hay set de datos, no hay muchos set de datos médicos, y cuando lo conseguimos, en general son limitados, no son masivos. Entonces necesitamos una solución que se ajuste a eso. Entonces aparece un nuevo modelo, que es el Compact Convolutional Transformer, que lo que hace es que esa primera parte de embedding, perdón, voy a cerrar esto. Esa primera parte de embedding la, la realiza, eh, perdón, voy a volver a... La realiza utilizando un bloque convolucional que captura características locales de los distintos parches. Entonces, y de esa forma logra resultados muy buenos en set de datos pequeños. eh, Podríamos tomarlo como un modelo híbrido. Existen otras alternativas de modelos híbridos entre redes convolucionales y transformers, y en casi todos los casos logran mejores resultados que cualquiera de las otras dos estrategias por separado. Eh, pero sobre todo en este caso, en set de datos pequeños, donde es seguro que un Vision Transformer por lo menos da resultados pobres comparado con una red convolucional, con este tipo de arquitecturas conseguimos los mejores resultados. Otra cosa que realiza este modelo es que a la salida eh, no hace la clasificación con la salida em, del primer parche o del primer token, sino que una diferencia que vemos en esta arquitectura es que calcula de alguna forma atención eh, en la secuencia de salidas, las combina y en base a eso calcula una tensión que es finalmente un valor de salida, que es el que finalmente se pasa por la red neuronal totalmente conectada. Entonces la clasificación final se hace sobre el resultado de una suma punteada con puntaje de todos los tokens.
y en realidad la entrada no son los tokens de la imagen tal cual, sino que pasaron primero por un bloque de convolución. De esa forma, para datos médicos o para cualquier set de datos pequeños, digo datos médicos, asumiendo no por características de los datos en sí, sino porque casi siempre tenemos set de datos pequeños, o para casi cualquier otro problema que tengamos un set de datos pequeños, podemos utilizar las ventajas de los transformers y lograr resultados buenos con set de datos reducidos. En, en los ejemplos de práctica les voy a mostrar como una de estas redes y van a ver que es muy similar al Vision Transformer, pero lo vamos a probar con un set de datos pequeño y obtenemos una precisión muy alta. Hasta ahí lo que vimos fue cómo aplicar la arquitectura de Transformer y el concepto de atención a un nuevo tipo de entrada que era imágenes. También el tipo de tarea que podemos hacer estaba acotado a la tarea de clasificación. Eh, no eran más tareas que estas. Aparece también ahora un modelo que es muy nuevo y que se los voy a mencionar por arriba. Yo en lo particular estoy usando Vision Transformer y ese nuevo que les mostré, que es el Convolutional, el Compact Convolutional Transformer. Este modelo eh, es nuevo y la idea es poder procesar cualquier tipo de entrada de tamaños más grandes, inclusive, que los que pueden procesar los transformers. Un problema que teníamos con los transformers es que eh, el poder de cómputo que necesitamos para calcular atención es cuadrático respecto a nivel de eh, respecto al tamaño de datos de entrada, a la cantidad de tokens. Entonces eso, cuando empezamos a analizar distintos tipos de datos, por ejemplo, si una imagen, en vez, por ejemplo, en el caso del Vision Transformer, ¿por qué en lugar de presentarle cada píxel al Transformer y decirle, necesito que calcules la atención de todos estos píxeles de la imagen? Estamos haciendo ese primer paso de separarlos en patch para reducir el volumen de datos que vamos a procesar con atención, porque si no sería inmanejable para un tamaño de imagen normal. Entonces la estrategia ahí en ese caso fue particionar en parches la imagen, en vez de calcular la atención de cada píxel. Bueno, aparece una nueva arquitectura, el Perceiver, que lo que hace es, con atención, primero, no voy a entrar en los detalles, les cuento cuál es, porque tampoco, o sea, conozco la idea principal de este modelo, no conozco el detalle de la implementación. Pero lo que hace es que para una entrada grande, que podría ser una imagen, un video, un audio o texto, y en el caso de texto podría ser texto a nivel letra, por ejemplo, en vez de palabras o pedazos de palabra. Lo que hace es, primero con atención, hace una representación interna, en un espacio interno del modelo, similar a los... no me sale el nombre ahora. Bueno, pero lo que hace es que reduce la dimensión de la entrada con lo que llama cross attention. Con atención obtiene una representación de menor dimensión de la entrada. Y esa representación interna de menor dimensión es la que pasa luego por una pila de transformer. Y de alguna forma la salida la procesa, en este caso no vuelve a generar otro, se utiliza para clasificación este tipo de modelo, el Perceiver. Eh, pero con esta arquitectura de que puede primero eh, casi cualquier tipo de entrada transformarla
en una representación interna de menor dimensión, es capaz de procesar distintos tipos de datos. Puede ser video, puede ser imagen, y en el caso de las imágenes, todo los píxeles de la imagen. Entonces, esta es una nueva arquitectura que lo que hace es con atención obtiene una representación interna, eso que antes hacíamos con algún artilugio, como obtener el embedding para una palabra, separar en parches para una imagen. Este modelo aprende cómo hacer esa transformación de un dato de una dimensión más grande a un dato, una representación interna que puede manejar. Y entonces estos modelos son capaces de procesar imágenes, secuencias de imágenes, audio, nubes de puntos en 3D, siempre para tareas de, por ejemplo, clasificación. No reconstruye el mismo tipo de dato a la salida. Entonces esto es como una evolución en la arquitectura de los transformers. Permite comenzar permite crear modelos que pueden procesar cualquier tipo de entrada. La idea de esto era mostrar justamente que los transformers ahora empiezan a poder procesar cualquier tipo de entrada, pero todavía está acotado lo que pueden hacer a la salida. Entonces aparece una nueva extensión de esta arquitectura, que es el Perceiver IO, que lo que hace es que también utilizando, atención, un decoder, esto cómo cómo convierte la entrada de una dimensión muy alta mediante atención a una representación de menor dimensión interna. Podemos utilizar, es un bloque similar a un encoder. Después dijimos que esa representación interna, que es L, la procesa en una pila de bloques que procesan atención. Y finalmente lo que se le agrega a este nuevo modelo es un bloque que es como un decoder que hace una proyección de esa representación interna a una salida de una dimensión mayor, que puede ser entonces una imagen, audio, video también. Entonces, lo que nos está proporcionando esta arquitectura es una arquitectura que puede procesar datos muy grandes, de distintos tipos de datos, llevarlos a una representación interna, aplicar atención sobre esa representación interna y de alguna forma después proyectarlo y generar datos que no simplemente resolver la tarea de clasificación, sino que resolver otras tareas que tienen que ver con datos de mayor dimensión. Así como puede ser imágenes, video y audio, también puede ser texto lo que va a procesar. Pero en este caso sería, por ejemplo, podría procesar textos mucho más grandes y, por ejemplo, a nivel letra, si quisiéramos. Y lo que va a tener internamente, o lo que va a hacer esa atención del estado interno, es empezar a encontrar relaciones que no tienen que ver precisamente con analizar todas las palabras de la oración, sino con una representación interna que puede, por ejemplo, relacionar características locales, periódicas que aparecen en el texto, sintácticas como las comas, las comillas, mayúsculas. No necesariamente una atención sobre todas las características aplanadas presentes en la entrada, sino una selección que está dada por una representación interna de esa entrada. Y vemos que se aplica inclusive al caso de texto. Se puede aplicar a problemas que tienen que ver
con todos los píxeles de la imagen. Esto es lo que decíamos, que ya no analiza parches para de alguna manera hacer posible el cálculo de atención, que si no se requeriría un poder de cómputo inmanejable, sino que aprende cómo codificar todos los píxeles y en este caso, por ejemplo, representar en color el movimiento de cada píxel en una imagen, en un video, por ejemplo. Entonces, la salida y esa salida, ese análisis lo puede expandir y llevar a una dimensión de la imagen de entrada, y entonces lo que estamos viendo en la imagen de arriba es un cuadro de un video donde están y el transformer analiza píxel a píxel, por ejemplo, movimiento, y lo presenta como color en una imagen. Y esto es un poquito también, para verlo en detalle hay que ir al paper, pero bueno, tiene esa parte de decoding, de llevar de la representación interna a distintas salidas. Lo hace con distintos tipos de proyecciones. Inclusive, por ejemplo, podría llegar a generar video, posiciones, lo que estamos viendo acá, audio, clasificación, eh, detección de píxeles, un montón de tareas. Entonces vemos que esta arquitectura lo que termina haciendo no sé si recuerdan que había una pregunta de, ¿se puede aplicar transformer a otro tipo de entrada? Sí, este tipo de arquitecturas lo permite. Distintos tipos de entradas, y no solo para tareas de clasificación, sino que esta extensión permite volver a generar, a partir de esa representación interna que se analiza con atención, permite volver a generar distintos tipos de salidas. Hasta ahí cómo venimos, venimos bien. La idea de hoy es dar un pantallazo de cómo se aplican transformers más allá de texto, que fue el gran eje de nuestras primeras clases, ver cómo apareció Transformer, ver cómo se empezó a aplicar a tareas de texto que daban excelentes resultados y que empezaron a evolucionar y usarse los distintos componentes. Ahora vemos que esos componentes se aplican a problemas que van más allá de procesamiento de texto y, por ejemplo, en el caso de imágenes, sobrepasan a modelos que trabajaban muy bien como eran las redes convolucionales. Y en realidad se terminan encontrando arquitecturas híbridas, donde alguna parte es convolucional y otra parte tiene bloques de transformer que calculan atención, y de esa forma se logran los mejores resultados. Vimos cómo eso se extiende todavía un poco más y se empiezan a procesar distintos tipos de entrada, primero para clasificación, y después se mejora esa arquitectura y se pueden lograr distintos tipos de salida. Ese sería como un recapitular lo que vimos hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Bueno, asumo que sí, y seguimos con un poquito más. Ahora, si esto fuera poco, esos problemas a los que se pueden aplicar los transformers, se aplicó también esta arquitectura a un problema que lleva más de 50 años planteado, que es sumamente importante para todo lo que es salud, temas de la vida y para industrias en general. Les comparto este video, si se ve, está en inglés, pero... Inside every cell of your body, billions of tiny machines are hard at work. They carry oxygen in your blood, let your eyes detect light, and even make your muscles move. These machines are proteins, and they underpin every biological process in every living thing. Each protein has an intricate 3D shape that defines what it does and how it works. We know of over 200 million proteins and counting, but we only know the exact 3D shapes of a fraction of these. Unravel a protein, and you'll see it's like a string of beads made up of 20 different types of amino acids. Interactions between these amino acids make the protein fold, as it finds its shape out of almost limitless possibilities. For decades,
a community of scientists have been working on a way to figure out a protein shape just from its string of amino acids. This is a major challenge in our understanding of biology. So we created an AI system to solve this problem called AlphaFold. It's trained on the sequences and structures of about 100,000 proteins, painstakingly mapped out by scientists around the world. Today, it can accurately predict a protein shape just from its sequence of amino acids. AlphaFold's predictions could enable progress in all sorts of areas. Imagine a future where we can understand diseases more quickly and develop drugs to fight them, or one where we could use enzymes to break down plastic waste, or even to capture carbon from the atmosphere, all with the help of proteins. There's a lot more work to be done, but unlocking the shapes of these building blocks could help scientists better understand the natural world, and perhaps expand our knowledge of life itself. Bueno, ¿cuál es el problema que resuelve AlphaFold? La idea es que a partir de una cadena de aminoácidos en una dimensión, por ahí los que estudiaron bioingeniería saben que hay distintas niveles de estructura, ¿no? Primero tenemos cómo se va plegando esa cadena de aminoácidos, después está la estructura en 3D de toda la proteína. Y esas proteínas, en general, su función está dada por la forma, por las distintas regiones que tienen y por la forma. Entonces, por ejemplo, no sé, recuerdo una de las vacunas que hay ahora contra COVID, lo que hace es que justamente creo que una de las proteínas de punta del virus es lo que te inyecta, entonces el cuerpo aprende a hacer anticuerpos para esa proteína de punta, que básicamente aprende a fabricar anticuerpos que reconocen esa forma, entonces se pueden unir y atacarla. Y de ahí en más, cuando aparece ese virus que incluye esa proteína de punta, esos anticuerpos se pueden unir y atacarlos, porque ya aprendieron esa forma. Bueno, de la misma forma trabajan muchos medicamentos y muchas enzimas que se utilizan, como hablaba el video, como lo mencionaba, no sé, las enzimas se pueden utilizar para acelerar distintos procesos, por ejemplo, el que daban ahí para desintegrar plásticos, para absorber carbono de la atmósfera. Y acá lo que es clave siempre, o es muy importante, es conocer la estructura 3D de la proteína. No soy un experto, pero entiendo que lo que ya tenemos en un montón de bibliotecas es la cadena de aminoácidos, la secuenciación de esas cadenas de aminoácidos que eh, dan origen a la proteína. Lo que no sabemos, o que no había forma de predecir, y es un problema que hace más de 50 años se estaba queriendo resolver, es, dada esa cadena de aminoácidos, cómo es la forma 3D. Y si lo pensamos un poco, si tenemos esa forma 3D, quizás podemos saber qué cadenas de aminoácidos, analizando la forma 3D, dan estructuras similares, y también empezar a jugar bueno, para este problema, no sé, este virus que tiene determinada secuencia de aminoácidos, podría calcular cómo es la forma 3D y podría saber si, por ejemplo, hay una forma 3D parecida y algún medicamento que funcione con esa forma, si lo puedo aplicar, podría empezar a deducir cosas como que puedo aplicar otro medicamento a esa enfermedad. Es eh, por ahí una reducción muy absurda, pero ese es el tipo, conocer la estructura 3D abre la puerta a eso. ¿Qué pasa? El poder de cómputo que hacía falta para, por ejemplo, calcular la estructura 3D de una proteína a partir de una cadena de aminoácidos por fuerza bruta, sin aplicar inteligencia, probando todas las combinaciones posibles, eh, no tengo el número a mano, pero excedía era algo irrealizable. En tiempo, en poder de cómputo, era algo impensable, estamos hablando de una proteína.
Entonces, existen distintas técnicas que de alguna otra forma, con un montón de experimentos, con rayos X, tratan de inferir la estructura 3D de la proteína. Lo que se publicó el año pasado es un modelo que con una altísima precisión eh, puede calcular la forma 3 de la proteína. Este modelo, en su arquitectura interna, usa un evoformer, lo llaman, que es un bloque que utiliza atención, que evoluciona durante el entrenamiento y que lo que hace es que como que calcula, hasta donde entiendo yo, calcula con atención, utilizando atención, cómo afecta el plegado de cada aminoácido los otros aminoácidos de la cadena. Entonces, de alguna manera lo que está analizando es, y va evolucionando, es cómo relaciona los otros aminoácidos de la cadena para predecir la forma 3D. Ese bloque, entonces el evoformer, tengo entendido que durante el entrenamiento se utiliza, evoluciona también, y de esta forma va ajustando cómo calcula atención y cómo calcula esto, que a ver si lo vemos un poquito más grande, cómo afecta a la forma 3D los distintos aminoácidos de la cadena. No se llega a ver exactamente acá. Y eso es lo que va calculando. AlphaFold se liberó el código y también hay una biblioteca que ya tiene la predicción para un montón de cadenas de aminoácidos, creo que son de proteínas del cuerpo humano, que también están disponibles en forma pública. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a buscar algún ejemplo, no tengo conocimiento necesario, pero todo esto que antes no podíamos conocer a ver, por ejemplo, perdón, voy para atrás, Homo sapiens, creo que esto. Acá podemos ver la secuencia de aminoácidos, de ADN, y la estructura tridimensional de esa proteína. Y así para todas las proteínas de la biblioteca. Y esto está disponible. Entonces, proteína, gen o organismo. Y entonces, sí, Matías, acá nos pregunta Felipe si AlphaFold se puede decir que a medida que es entrenado cambia su estructura, además de sus parámetros, o la estructura es siempre la misma. no lo sé, no sé tanto de AlphaFold. Entiendo que la estructura es la misma y va ajustando sus pesos, pero no lo sé. No lo sé. Realmente tendría que verlo. Me lo puedo llevar, y si me escribe un mail, me lo llevo como tarea y trato de respondérselo la semana próxima. Quería mostrarles, o sea, por ahí escapa a mi conocimiento la arquitectura exacta de AlphaFold, pero la idea es mostrar hasta dónde llegan los transformers hoy en día y cómo abren una ventana a resolver problemas que antes no se podían resolver directamente. Por lo que leí, entiendo que no, que se va ajustando, pero lo voy a releer por las dudas. Lo que hace es predecir la estructura 3D. Eso es lo que... bueno, acá voy a buscar algún otro. Bueno, esto está disponible. Creo que hay distintas opciones creo que también hay opciones para correr AlphaFold. De hecho, hay un collab que se los voy a dejar en los links de la presentación y de las notas de teoría, con el que pueden ingresar cadenas de ADN y predecir la estructura 3D. Yo lo corrí, lleva su tiempo algunas operaciones que hace. En este caso, me faltó descargar AlphaFold.
lo pongo mientras les sigo contando otras cosas, lo pongo a descargar, pero podemos ver que, por ejemplo, para esta proteína, para esta secuencia, podemos calcular la forma 3D. Creo que esta es una versión reducida, pero creo que en teoría el código está disponible y se podría correr la versión original. Voy a dejarlo corriendo a ver si llegamos. Bueno, hasta ahí vimos un resumen de la teoría. ¿Quieren que hagamos 15 minutos de descanso y les cuento de qué trata la práctica? Que la idea es mostrar algunos ejemplos y contarles de qué trata el trabajo práctico final.